golazo. Es un golazo. Qué jugador este muchacho, es un animal. Va a ser el 5 de Colombia tarde o temprano de la división mayor, porque es una locura lo que juega Puerta. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Mundial Sub-20, por supuesto, claro que sí. Con este primer partido del día domingo vamos a tener dos partidos. Ya saben que, por un lado, el primero de todos, Colombia enfrentando a Israel. Colombia debutando en este Mundial Sub-20 con un equipo que quizás no llegó al 110% a este primer partido, porque recordemos que tuvo muchas bajas muy sensibles por equipos que no dejaron venir a sus jugadores, como es el caso de John Durán, entre otros que podemos nombrar. Pero bueno, con lo que tenía que llegar Colombia acá a Argentina y poner la cara y dejar a Colombia lo más alto posible. Y en este primer partido hay que decir que, a pesar de que no se dieron las cosas futbolísticamente hablando, se jugó con huevo, con gana, y lo más importante es que se despertó Colombia. Se levantó después de un cachetazo que recibió, que vamos a estar viendo en instantes nada más, que fue a través de un penal. Y bueno, terminó ganando 2-1, un muy buen partido. Qué bien Colombia, muy bien en la selección cafetera. Y después, en segunda instancia, a las 6 de la tarde vamos a tener un partidazo entre Brasil e Italia. Sepan que este video no vamos a estar reaccionando en sí a lo que fueron todas las jugadas, pero ya a partir de mañana vamos a estar con las reacciones de todos los partidos. Este partido no llegamos, pero bueno, vamos a hacer un análisis hablando de lo que dejó este partido, y también vamos a estar reaccionando a los relatos, porque estuvo Samuel Vargas en la transmisión, así que quiero escuchar muy bien el análisis que hace Samuel con respecto al partido que hizo Colombia, que, como les digo, fue un partido con pocas luces. No la noté bien a Colombia, no noté bien a la selección colombiana, pero dos individualidades terminan sacando adelante este partido. Y lo vuelvo a repetir, tenés que debutar siempre con el pie derecho. Es importante, porque 3 puntos hoy en día te pueden ya garantizar clasificarte a la siguiente instancia, porque recordemos que clasifican los 2 primeros y también el mejor tercero. Y en este grupo, que está Japón, está Senegal también, y bueno, está Israel, por supuesto, ganar con un 3 puntos tranquilamente ya te puedes garantizar ser un mejor tercero, tranquilamente. Ahora, tiene que ir en busca de más, por supuesto. Y encima, como les digo, debutar con una victoria es algo muy positivo. Así que, si les parece, vamos a ver juntos, vamos a escuchar un poco lo que fue el relato de Samuel Vargas de la transmisión con respecto primero al penal de Israel. Vamos a estar escuchando en instantes nada más, le voy a dar play y bueno, vamos a ir analizando cada jugada. Primero vamos a ir con el penal, como les digo. Antes se me suscriben y activan la campanita, por supuesto. Ahora sí, le voy a dar play, vamos a escuchar la jugada del penal, que es por la banda izquierda. Y hay que... Es raro, loco, es rara la jugada. Es rara porque ayer, por la misma jugada, mientras escuchamos de fondo que dice tío penal, cuando analizamos la jugada ayer de Argentina contra Uzbekistán, que fue una jugada similar, no terminan cobrando penal, y en este caso sí lo dan. Entonces es como medio raro. Encima son jugadas similares, porque es como que el jugador de Israel busca el roce con el jugador de Colombia. Sabe que no, sabe que el contacto lo busca el hombre de Israel. Vea la acción. Escuchen, ahí está, lo está diciendo Samuel. Entre el abdomen del hombre de Colombia y el pie derecho del hombre de Israel, que lo estira para buscar el contacto. Ustedes saben que nosotros con Samuel discernimos en un montón de cosas, o sea, no estamos de acuerdo con muchas cosas de las que dice, pero acá sí. Cuando siente que el colombiano se desvía. Sí, yo coincido. Muy peligroso. Hay un antecedente salud, díganme en los comentarios, por favor. Una acción muy similar, misma zona incluso. Bueno, a ver, ahí está, justamente. Es lo que venía diciendo. Es una jugada, mientras se producía el cambio por Monsalve, salía Monsalve, que para mí hoy no entró en circuito, pero dentro de todo lo que no entró en circuito fue de lo mejor en Monsalve, porque es muy individualista, o sea, puede generar peligro con una jugada aislada tranquilamente. Pero bueno, se estaba preparando ahí para patear el jugador israelí. Turgeman, creo que es, sí, Turgeman. El jugador israelí. Bueno, pateó al arco. Y nada que hacer para el arquero de Colombia, que hoy atajó muy bien. A mí me gustó Marquínez. Tuvo 7 atajadas en todo el partido, muy bien. De hecho, hay una atajada que no la puedo mostrar, porque obviamente las imágenes, ya saben, acá te vienen con la imagen, con los derechos. Pero hay una atajada previo al 2-1 que es espectacular. Bueno, ahí estaba Cárdenas en pantalla. A ver qué dice Vargas. Minutos el juego y el resultado van de la mano, porque definitivamente
El mejor equipo del partido ha sido Israel. La acción de la polémica ¿Viste? es Ahí la está. del tiro penal. Esto es una incidencia, simplemente un capítulo del partido. Exactamente, Israel venía jugando mejor, estaba más que claro que iba a pasar esto si seguía jugando de esa manera. Luego del 1-0 de Israel, minutos después tan solo, llegó una jugada en la que generó un penal Óscar Cortés, que es un jugador que venimos siguiendo hace mucho tiempo, ya saben, el jugador de Millonarios que la viene rompiendo toda, que fue fundamental en el Sudamericano Sub-20 y que ahora mismo para mí es la figura del equipo, es el mejor jugador y no sé cuánto tiempo más lo vamos a disfrutar acá. Siempre lo digo con la mayoría de los jugadores que la rompen, pero es verdad, no sé cuánto tiempo más lo vamos a disfrutar. Si sigue jugando así, probablemente este Mundial Sub-20 lo catapulte a algún equipo de Europa, porque así como le pasó a Puerta en el Sudamericano, le puede pasar a este chico. A través de una individualidad nuevamente genera el penal. Óscar Cortés, que es penal, hay que decir que es penal. Cabezazo, mano abierta del jugador de Israel. Es antinatural la posición. Y a ver qué dice el árbitro. Escuchen. Penalti para Colombia. My decision is penalty kick. Bueno, terminó cobrando penal para Colombia. Quien se iba a encargar de patearlo es quien lo generó, que fue Óscar Cortés. Y vamos a escuchar el relato del gol de Óscar. A ver. Pierna derecha. Va Cortés. Va a sacar Cortés. el remate, Cortés. Gol. Y sí. Me encanta la cantidad de colombianos que fueron a ver el partido. Me encanta el apoyo que recibió de Colombia. Se notó en la cancha. Y bueno, cómo gritaron el gol, por supuesto. También alguno que otro argentino que debe haber festejado el gol de Colombia, que fue a ver el partido. Era penal y termina siendo gol de Óscar Cortés. Quiero ver qué va a decir Vargas ahora. Octavo gol, mirá. Él hizo todo y terminó empatando el partido. Y fíjense que con pocas ideas, con menos fútbol, pero con más ganas, con muchas ganas. Exactamente, Samu. Desde el punto de vista anímico, un gol súbito. El mejor equipo del partido ha sido Israel y venía de una opción manifiesta de gol a favor del conjunto representativo de la UEFA. Sin embargo, Colombia goza de jerarquía individual, sinónimo que le calza perfecto a Óscar Cortés. Lo que venimos diciendo. La mano la ejecuta él mediante el tiro penal y pone a Colombia en el partido otra vez. Óscar Cortés. Fíjense que a través de individualidades se puso en partido. O sea, se puso en partido a través de una individualidad de Óscar Cortés que genera el penal y después termina siendo... por supuesto, el gol de penal. Así que empataba el partido 1-1. Y ahora vamos a pasar a lo que fue la jugada del 2-1, que fue una jugada totalmente también aislada nuevamente. No fue una jugada colectiva. O sea, quizás lo que fue la jugada previa sí, pero fue a través de una individualidad y en este caso de Puerta. Miren, escuchen esto, escuchen. Se viene Cortés con su perfil, Cortés que busca por dentro, bien, Puerta limpió el camino, va Puerta, saca el remate, es un golazo, es un golazo. Qué jugador este muchacho, es un animal, va a ser el 5 de Colombia tarde o temprano de la división mayor, porque es una locura lo que juega Puerta. Le tocaron la puerta y apareció, por supuesto que sí. Apareció Puerta. Qué emocionante. La cantidad de colombianos que hay. Qué locura. El golazo que metió Puerta. Otra individualidad más. Óscar Cortés es el que le da el pase y termina metiendo el gol Puerta. Mirá. La Puerta de la Alegría, obvio. Qué golazo, boludo. Qué golazo. Señoras y señores, tiene 2. Israel 1. Samuel Vargas. Capitán, a ver, Samuel. Rescate de Colombia. Gran maniobra desde el punto de vista colectivo por la tenencia, por la circulación, por activarlo a Puerta en el borde del área y después pura jerarquía individual. Te amo, mamá, Su dijo, mira, en el festejo. Panorama, su pegada, su personalidad para mandársela a guardar en un remate cruzado fantástico a Sarfati. No era sencilla, ángulo muy cerrado, mucha gente delante suyo, pero se la cruza tanto que va a la raíz del palo izquierdo y concreta la remontada del conjunto tricolor, que no jugó bien. Bueno, ahora vamos a escuchar los minutos finales ahora. Va, el análisis final, mejor dicho. Saca el zurdo Marquínez, pelota arriba, Tommy la espera. Señoras y señores, ganó Colombia. Ganó Colombia. El agradecimiento de Cárdenas a sus muchachos y al cielo. Gana Colombia en su debut. Se mantiene
3 puntitos de oro son, ¿eh? O sea, arrancar con 3 puntos adentro es... Y además, teniendo en cuenta que hasta ahora de las selecciones sudamericanas fue la única que... la única junto a Argentina que obtuvo los 3 puntos. Después Ecuador perdió. Veremos mañana qué va a hacer Uruguay, veremos qué va a hacer Brasil en un rato. Pero ganó Colombia y celebrenlo en el territorio nacional y en el resto de Latinoamérica, en todo el territorio de T-Sports. Un partido obvio, vamos a festejar el triunfo de Colombia. Muy duro como lo es el seleccionado de Israel. Para reiterar, estamos en presencia de el subcampeón de la UEFA y jugó como tal. Un rival que impuso condiciones, que manejó la pelota, que generó la mayor y la mejor cantidad de aproximaciones y opciones al pórtico de el conjunto tricolor. Sin embargo, no contaban con Luis Marquínez. Un Marquínez intratable. Un Marquínez determinante en el compromiso de hoy. La resistencia de Colombia se fundamenta a partir de su número 1 y después varios puntos altos, pero en lo individual muchas deudas, desde lo colectivo muchas deudas, desde el funcionamiento, pero mejor corregir, ganando que perdiendo. Es así. Ganar, había que ganar. Colombia terminó ganando. Es obviamente una de las cosas importantes. Pero lo que me quedo yo es que aparecieron esas individualidades que necesitaba el equipo. Es cierto, desde lo colectivo dejó un poco de cosas por ver y de cosas por analizar, pero hay que decir que en cuanto a individualidades aparecieron muy bien. Marquínez atajó una locura, lo dije, 7 atajadas en todo el partido, lo mantuvo en partido cuando necesitó Colombia, y después a través de dos individualidades también en el ataque, Oscar Cortés por un lado y de Puerta por el otro, termina ganando el partido Colombia, gana 2-1, se pone primero con 3 puntos, importantísima la victoria, y a partir de ahora construir hacia adelante. Eso es lo más importante, siempre positivismo y empujar a la selección, que tiene muy buenos jugadores. La selección colombiana, lo vuelvo a repetir, jugadores como Yasser Asprilla, jugadores como Monsalve, Cabezas. En la zona defensiva hoy me gustó mucho Salazar, por ejemplo, por la banda izquierda. Pero lo importante es sumar en estos momentos. Tenés que sumar para poder acceder a la siguiente instancia. Y por supuesto el funcionamiento va a empezar a aparecer de a poco. Así que dicho esto, gracias por estar ahí detrás de pantalla, sudamericanos. Como no, vamos a estar en la semana con el siguiente partido de Colombia. Acá en la pantalla de Suda, claro que sí. Contra Japón el día miércoles a las 6 de la tarde. Ahí vamos a estar. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos y chao, chao.